Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, yo te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí, Señor. Esta mañana vamos a decirle: Señor, este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú, Jesús. Vamos a decirle todo: Señor, hoy te rindo mi ser, yo te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, yo te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Toma la maca, Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, yo te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Oh, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí, Señor. Todo lo que soy desea más de ti, Señor. Te anhelo con todo el corazón. Te anhelo
Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. Padre Todopoderoso, amado Señor, venimos en esta mañana a tu casa a alabar y a glorificar tu nombre, a darte toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Amado Jesús, haz como tú quieras en esta mañana. Toma tú el control absoluto. Te damos gracias por amarnos tanto, por rescatarnos, por buscarnos en todo momento. Amado Jesús, por no dejarnos en la condición en que cada uno estábamos, sino en todo momento tocar nuestras vidas, Señor, para que así anhelemos y busquemos más de ti. Amado Señor, cubrimos con tu sangre, amado Jesús, esta reunión, la vida de cada hermano de la congregación y sus familias representadas. Activamos ángeles guerreros batallando, amado Jesús, a favor de tu palabra, de tus planes y proyectos con nuestras vidas, y ángeles guardianes velando la entrada y salida de todo lugar. Amado Jesús, ministranos tú en esta mañana, toca nuestras vidas. Tú sabes aún lo más profundo de nuestro corazón, nuestros anhelos, aún lo que está allí escondido, lo que tú tienes que cambiar y modificar. Amado Jesús, hazlo a tu manera, que a tu manera, Señor, es más fácil. Aun cuando hay áreas y situaciones que aparentemente o momentáneamente no sabemos cómo puede ser que nos ayude bien, pero a ti te amamos y sabemos que todo lo que tú haces es para así corregir nuestros pasos y así también poder bendecirnos. En esta mañana venimos a entregarte todo en tus manos para que tú seas el que estés tomando el control de nuestras vidas. Aquí tú tienes un pueblo que cree en tus milagros, en tus prodigios y en tus maravillas. Sigue tú, Señor, ministrándonos. Amado Jesús, háblanos, porque aquí tú tienes un pueblo que a ti te cree. Amado Jesús, que queremos hacer tu voluntad, que creemos en tus milagros, en tus prodigios y en tus maravillas. Sigue derramando de tu fuego y de tu unción, de tu presencia, cada día, Señor, más fuerte. Señor, a ti y para ti es toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias por amarnos tanto. Te damos gracias por rescatarnos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Sigue tú, Señor, ministrándonos. Sigue, Señor, tomando tú el control absoluto de nuestras vidas. Con tu amor. La Biblia dice en el libro de Hebreos que nos acerquemos confiadamente con un corazón sincero, pues ya
fue pagado un solo sacrificio, una vez y para siempre, por todos nuestros pecados, por toda nuestra maldad. Acerquémonos a Él en esta mañana. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Con tu amor, con tu amor. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con
recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, 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 gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. 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 Graci
Jesús, en la cruz diste tu vida, entregaste toda y vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada y ante el trono celestial puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. 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 Oh, Jesús, Jesús. Ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor, a ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor, a ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Tu propósito es bendecirme en todo lugar. Tu
promesas que nunca nada me faltará. Y me invita, me desafías a hacerme a tu palabra, a tomar el lugar donde me quieres hoy. Lo que me pertenece hoy, lo que el mundo me robó, lo recupero, lo arrebato, hoy lo recibo, lo llevo conmigo, hoy me declaro en bendición, hoy la promesa se cumplió, se abre camino, he decidido ser bendecido, mi tiempo llegó. Te escucho hablarme, me desafías a hacerme a tu palabra, a tomar el lugar donde me quieres hoy, lo que me pertenece hoy, lo que el mundo me robó, lo recupero, lo arrebato, hoy lo recibo, lo llevo conmigo, hoy me declaro en bendición, hoy la promesa se cumplió, se abre camino, he decidido ser bendecido, mi tiempo llegó. Lo que me pertenece hoy, lo que el mundo me robó, lo recupero, lo arrebato, hoy lo recibo, lo llevo conmigo, hoy me declaro en bendición, hoy la promesa se cumplió, se abre camino, he decidido ser bendecido, mi tiempo llegó. Lo que el mundo me robó, lo recupero, lo arrebato, hoy lo recibo, lo llevo conmigo, hoy me declaro en bendición, hoy la promesa se cumplió, se abre camino, he decidido ser bendecido, mi tiempo llegó. Mi tiempo llegó. Es hoy. Lo que me pertenece hoy, todo lo que el mundo me robó, lo recupero, decláralo conmigo.
recibo, lo llevo conmigo. Hoy me declaro en bendición y hoy la promesa se cumplió. Se abre camino, he decidido ser bendecido. Mi tiempo llegó. Mi tiempo llegó. Gloria a Dios, bienvenidos a la casa del Señor. Tome su Biblia en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Amados, recuerden, estamos en los últimos tiempos. El mensaje del Señor es apremiante. Esta es la iglesia, cuando hablo de este tiempo que ha comenzado unas décadas atrás, que va a estar preparando y que está preparando el camino del Señor para su segunda venida. Amén. Entonces es necesario que entendamos algunos principios para que podamos nosotros poder tener esa victoria, pero también pertenecer a esa iglesia que va a ser arrebatado. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor habló en Apocalipsis 12 de la mujer que tenía la estrella, el sol, la luna? Está hablando de su iglesia, pero dice que está hablando de un hijo, es el principio del hijo varón, y ese hijo varón es de muchos hermanos. O sea, no es que el hijo se desprende y son dos personas diferentes, sino que es una porción de esa mujer la que se va a desprender. Cuando habla de ellos, de los hermanos, habla, recuerde, del propósito de Dios, de que cuando creó a Dios al hombre a su imagen y semejanza, no es que Adán fue el modelo que Dios utilizó para después hacerlo a Jesucristo. La imagen de Adán ya estaba en Jesucristo desde el principio, y Adán fue nada más que una copia del ser humano que iba a ser después y venir a redimir a los oprimidos. Amén. Entonces, cuando él dice lo hago a su imagen, lo hizo a su imagen, está hablando el cuerpo humano y la parte humana. Y escuche esto, no solamente del cuerpo está hablando, sino de cómo iba a ser el hombre conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Estaba hablando de espíritu, alma y cuerpo, pero también estaba hablando de una santidad, de un hombre que es sujeto a la voluntad de Dios Padre todo el tiempo. Jesucristo decía, y escuche esto, Jesucristo decía que la comida de él era hacer la voluntad del que le había enviado, y decía: el que me ve a mí, le ve a mi Padre. Nadie ha conocido al Padre si no es por mí. Yo soy la cara visible de la Trinidad, no hablando de este cuerpo específicamente, sino hablando de la actitud que tenía, de la creatividad que tenía y del sometimiento que tenía a Dios Padre. Amén. Cuando él dice eso, entonces tenemos que entender. Y ahí entendemos cuando dice Jesucristo es la preeminencia de todo. Jesucristo es el primero en todas las cosas, para que después sea el primogénito de muchos hermanos. Amén. Entonces, el principio de Dios, cuando nos crea, el propósito era que nosotros seamos semejantes a Él, a Cristo. Amén. Cristo, cuando vino a la tierra, usted tiene que entender, y yo, de que Él vino a cumplir exactamente la voluntad de Dios, y vino a recuperar lo que el hombre había perdido, y es no solamente la imagen deteriorada, porque habíamos salido kilómetros y años luz
de lo que éramos en Dios, sino que, y escuche esto, Él venía a recuperar la gobernabilidad del hombre. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para gobernar. Amén. Él dijo: señoread y sojuzgar la tierra. Después, en el capítulo 2 de Génesis, Dios le dice a Adán: Adán, te he dado esta huerta para que lo señoree y lo guardes. Él nos dio la guarda de la tierra, Él nos dio la guarda de la creación. En eso ha fracasado el hombre después de la caída. Por eso es que Jesucristo es el modelo nuestro, es el hombre original que Dios había creado, del cual sacó copia Adán y Eva. Mientras estuvieron en el huerto del Edén, Adán y Eva eran semejantes al Hijo de Dios. Pero cuando caímos en pecado, esa semejanza se cortó, solo quedó la cáscara. Amén. Sabíamos que había un Dios, sabíamos que respetábamos a Dios, que teníamos que respetar a ese Dios, buscarlo a ese Dios, pero no teníamos ni la más pálida idea de cómo hacerlo. Entonces, cuando viene Jesucristo, viene a restaurar, a decir: yo soy el modelo de lo que ustedes habían salido. Yo soy el modelo, aquel que tienen que ha sido diseñado por mi Padre para estar aquí en la tierra. Y Él viene a restaurar ese modelo, pero Él viene a darse a sí mismo para abrir las puertas, para que cada uno de los que podamos entrar por Él, no solamente seamos salvos, no solamente podamos predicar el Evangelio, sino hacer algo. La idea de Dios es que a través de la prédica, a través del hombre redimido, del hombre que vuelve a retomar el ejemplo, el modelo de Jesucristo, pueda traer a más hermanos, a más hijos. Dice la palabra que el propósito es que a los que los llamó, 8:29 de Romanos, también los justificó para que sean hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Bueno, esos muchos hermanos son los que forman el poderoso cuerpo de Cristo. Amén. Son los que forman el poderoso cuerpo de Cristo. ¿Por qué digo poderoso? Porque el omnipotente está en él. La cabeza es Jesucristo. Estamos unidos por un solo Señor, porque la cabeza es Jesucristo. Estamos unidos por una sola fe, porque la cabeza es Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Estamos unidos por un solo Espíritu, Él es el dador del Espíritu Santo. Estamos unidos en un solo cuerpo. ¿Para qué? Para hacer lo que el hombre no pudo hacer aisladamente, y es someter la tierra, sojuzgar la tierra, volver a gobernar la tierra. Amén. Entonces, esta tierra deteriorada, dice, va a venir un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero ¿quién va a preparar eso? Esta generación. Amén. Y dice que este hijo nuevo que nació, que es el remanente, es el que va a ser la punta de lanza, y por eso usted está con tantos problemas. ¿Sabe por qué? Porque se ha metido en el mismo territorio del enemigo a despojarlo. Usted hoy es el hombre más fuerte. Usted hoy es el que tiene el poder de legislar los cielos. Si ha entendido eso, es que tenemos que haber más cristianos gozosos, más cristianos libres, más cristianos con autoridad. Que cuando venga una prueba esté diciendo: sé que estoy en el medio de la tormenta, sé que estoy en el medio de la tormenta porque sé que el ejército de las tinieblas se ha lanzado contra mí, porque yo estoy despojándole de su botín. Amén. Entonces, nunca yo voy a poder perder ese gozo, porque estoy entendiendo para qué fui diseñado. Estoy entendiendo para qué estoy aquí en la tierra. Y dice, y este hijo varón, que es usted, es lo que dice, son los que vencieron.
¿Y cómo vencimos? ¿Cuáles son las armas de nuestra victoria? Lo dice ahí, capítulo 12, versículo 11. ¿Qué dice? Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Vencieron, escuche, por medio de la sangre del Cordero. Recuerda usted que la sangre para Dios tiene un gran valor, un inapreciable valor. Y lo da en muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, y era el elemento que Dios utilizó para que en cada sacrificio del Antiguo Testamento el pecado del pueblo fuera limpiado. Y así el pueblo pudiera volver a estar delante de Dios correctamente. Obviamente que en esta tierra, cuando el Señor habla a los discípulos y le dice, wow, le estaba lavando los pies como una señal de humildad, como una señal de decir el mayor tiene que servir al menor, no al revés como está en el mundo hoy. Dice, los reyes se enseñorean, pero acá es al revés, los reyes tienen que servir, no enseñorearse. Y como parte de eso, pero con una enseñanza más profunda, le dice esto, y para que usted tenga hoy en su conciencia algo, él le dice, si alguien se acuerda dónde están los discípulos lavan los pies, por favor que me lo diga, o busque a alguien. Dice la palabra que él está limpiando los pies. Entonces le dice, no, le dice Pedro, no, ¿cómo vos me vas a limpiarlos? Yo te tendría que estar limpiando. Entonces él le da a entender de que esa limpieza tiene que ver no solo con la humildad, sino que eso es lo que ellos tenían que hacer, y que era una forma y un simbolismo de los pecados, lavar los pecados. Y él decía, entonces yo me tengo que bañar todo. ¿Y sabe lo que le dice el Señor? Vosotros ya fuisteis limpiados por la palabra. Cuando él habla de los pies, habla de que cuando el lavarse los pies significa que todo nuestro santo ser está santificado para el Señor, pero que Él lo santificó. Pero como todavía estamos en la tierra, vamos a tener pecados que confesar. Eso es lavar los pies. Juan 13:5 dice la palabra, no crean que ellos estaban esperando la oportunidad de que yo me calle para decirlo. 13:5, Juan 13:5 dice así, escuche. Dice en el 13:5, dice, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla. Entonces vino ¿quién? Pedro. ¿Cuándo no Pedro? Pedro entendía todo, pero él quería servirla. ¿Saben lo que yo admiro de Pedro? El corazón que él tenía, con todos los defectos de su impulsividad, él quería servir al Señor, él le quería agradar, y eso fue el motivo por el cual Dios lo elige, no como papa, sino lo elige para que él sea el predicador en la primera iglesia de Cristo. Amén. Dios no miró la torpeza de él, Dios no miró que andaba con un puñal las 24 horas del día, Dios no miró las veces que le negó, él miró lo que había en el corazón de él. Amén. Y dice así, entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes, ahora me los entenderás. Y después dijo, no me lavarás los pies. Y entonces él le dijo, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también mi mano y mi cabeza. Y Jesús le dijo, lo que el lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos, por hablando de Judas, ¿no? Hablando de la palabra, en capítulo 15 de Juan, versículo 3 dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Entonces, cuando él dice lava los pies,
es hablar de nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es el problema del pecado? El problema del pecado es grave. No importa que sea una mentirita, no importa que sea un mal pensamiento, el pecado te aleja de Dios. El pecado hace que Dios se nos vaya a kilómetros. De repente nos encontremos de la luz, estamos en una oscuridad muy profunda. Amén. Entonces, él dijo algo en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Y esto es lo que tenemos que entender hoy. Capítulo 1, versículo 7 de Primera de Juan, dice: pero si andáis en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre, diga, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabe que la sangre es el elemento del lavado de nuestras vidas, pero también es el elemento de destrucción para Satanás? Mire, cuando Dios manda al ángel de la muerte en Éxodo, Él dice: aquel que esté en el dintel con la sangre, a eso vos no lo vas a tocar, porque ellos están bajo mi tutela. La sangre de Cristo está representado por esa sangre del Cordero sin mancha. Cuando el Señor dice a todos los hebreos, le dice en Egipto, esto está en el capítulo 12, dice: tomad un cordero de 1 año de edad sin defecto. Y después Juan el Bautista en San Juan capítulo 1, 29, cuando le ve a Jesucristo, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dando a entender que aquel Cordero de la Pascua era este Cristo. Amén. Y que la sangre que estaba sobre el dintel era la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando usted lo acepta su sacrificio, también acepta el poder de la sangre de Cristo. Diga: la sangre de Cristo es lo único que a mí me protege de las tinieblas. Porque acá dice: y le vencieron por la sangre del Cordero. Miren, tenemos un privilegio de hoy, tener capacidad de entender por revelación lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y cuando hacemos algo que no le agrada, entonces cuando buscamos en las Escrituras, encontramos que eso que no le agrada es pecado. Y entonces hoy dice, nosotros tenemos una puerta abierta que está en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A través de qué? Primera de Juan 1:7, de la sangre de su Hijo, que nos limpia ¿de qué? Dice: de todo pecado. Amén. Ahora, cuando nosotros entendemos eso, hermano, tenemos que todos los días estar confesando algún pecado al Señor, porque eso es el lavamiento de los pies. Porque aquí en la tierra nos enojamos, eso es un pecado. Aunque usted diga: bueno, pero me hizo enojar, bueno, pero me hicieron reaccionar, no importa qué fue la causa. El problema es que ese pecado me arrastra a mí a las tinieblas y me saca fuera del servicio de Dios, de la bendición de Dios, de poder yo entrar en el lugar santísimo. Dice: ninguna cosa inmunda entrará en el cielo. Esa cosa inmunda es el pecado. El pecado a mí me traba para entrar. Amén. Hoy tenemos la posibilidad real de arreglar nuestras cuentas con el Señor. Y cuando le decimos: Señor, yo te pido perdón y me alejo del pecado, mi hermano, la sangre automáticamente limpia mi vida. Mi problema es cuando mi conciencia no está lo suficientemente convencida del poder de la sangre de Cristo. Entonces somos personas que andamos con la cabeza gacha, pero mal. No con la cabeza gacha realmente como humilde delante del Señor, sino mal, porque nos sentimos culpables de algo. Y le decimos: pero ¿cuál es tu pecado que no te podés perdonar? Y no hay nada en concreto, sino que nos sentimos mal, pero es porque no entendimos el valor de la sangre de Cristo. Entonces nunca vamos a poder ser el vencedor que dice aquí la palabra. Cuando la conciencia
te acusa. Y cuando el acusador viene y te da acusación y vos tomás parte del acusador más que del poder de la sangre de Cristo, es donde la sangre de Cristo pierde validez. Porque yo tengo que entender, mi hermano, que Dios le ha dado un valor a la sangre de Cristo. Y ese valor es que te perdona cualquier pecado. El tema es que yo tengo primero que confesar ese pecado y segundo aceptar que la sangre de Cristo me ha perdonado, me ha lavado, me ha quitado y me ha hecho digno para que yo pueda estar de nuevo en el lugar santísimo. Amén. Cuando yo no tengo eso, es donde yo me siento acusado por las tinieblas de decirme, después de lo que hiciste, mirá lo que hiciste, vos siempre el mismo y te viene acá. Si yo confesé mi pecado y tengo el valor justo de la sangre de Cristo y yo traté el pecado como tengo que tratar, que es justamente de alejarme, no usar la sangre como excusa para pecar, sino decir honestamente, y estamos hablando de un pueblo que es honesto con Dios, es un pueblo que es sensible a Dios, que no quiere estar en pecado. Entonces esto no tengo que aclararlo. Cuando yo tengo la sangre de Cristo como el valor que Dios le da, entonces yo me siento libre automáticamente después de levantarme, de haberme arrodillado, de haber confesado mi pecado. Y entonces, ¿sabes qué? Yo puedo ir de frente y poder guerrear espiritualmente. Nadie puede guerrear espiritualmente cuando se siente culpable. No siente usted que se arrodilla y ora y como diciendo, le vienen los pensamientos, pero Dios no me va a contestar después de esto, o que no tengo el poder, y es Satanás que te manda las acusaciones. Y porque no entendimos la sangre de Cristo, no entendimos el valor que Dios le dio a esa sangre. Entonces tome ese valor. Si usted se arrepintió realmente, hermano, usted se tiene que levantar, y cuando venga Satanás va a usar el otro arma, que es la palabra de su testimonio. Pero mientras usted no se sienta libre por la sangre de Cristo, nunca va a poder dar guerra. Y muchas veces, más de la que queremos, muchas veces nos encontramos buscando qué de positivo le podemos dar al Señor o podemos hacer para el Señor, y no encontramos nada, porque Dios no necesita de eso. Pero ahí otra vez viene el diablo y te dice, ve que no tenés nada para darle al Señor. ¿Te das cuenta? Y otra vez nuestras oraciones se vuelven nada. Y entonces nunca vamos a poder ser este varón, hijo, vencedor. Tenemos que entender, mi hermano, entienda hoy, usted se arrodilló, pidió perdón al Señor, se alejó del pecado, quiere decir, si tuvo que arreglar con alguien, da para arreglar, tiene que arreglarlo. Pero si fue un enojo, si fue una mentira y no puede arreglarlo porque está lejos, o si fue algo, ya está, usted está limpio. Entonces usted se levanta, tuvo un mal pensamiento, se arrodilla y usted se levanta a guerrear. Y las tinieblas, por más que la acusación venga, usted le va a decir, la sangre de Cristo, dice mi Señor, que me ha limpiado de este pecado, ya no tenés por qué venir. Por eso es que no tenemos victoria, por eso es que muchas veces andamos amargados. ¿Sabe por qué? Porque si aceptamos la acusación, nos sentimos mal, no oramos, no ayunamos, ya no tenemos ganas de pelear, porque no nos sentimos dignos de pelear. ¿Y sabe lo que sucede? Ahí vienen todo el resto de los pecados. Ya pecamos. Primero, porque estamos despreciando el valor de la sangre de Cristo. Entonces ahí es donde nuestra debilidad realmente Dios no la puede hacer fuerza, porque nosotros mismos no dejamos que la sangre de Cristo tenga el valor que Dios le dio, y nosotros digamos, no, para este pecado, para mi vida ya no sirve. Yo me encontré en estos días con una señora que me decía, no, Dios ya no me puede perdonar, yo ya estoy perdido, Dios no me va, esto que yo hice no me va a perdonar más, así que yo no, basta ya, no quiero saber más nada, porque no me va a perdonar. Esa es la actitud que uno toma cuando uno ya no se siente perdonado, se siente que ya está todo perdido. ¿Qué va a pelear? No puede. Entonces nunca puede ser el vencedor. Usted se siente mal, no puede orar, no puede ayunar porque no se siente digno. Usted dice, ¿para qué yo voy a ayunar si Dios no me escucha? ¿Para qué yo voy a orar si Dios no me escucha?
¿Qué yo voy a querer guerrear contra las tinieblas si estoy mal delante del Señor? Y usted está limpio. Amén. Dice la segunda arma que usted tiene es, estamos en 12:11, la palabra del testimonio de ellos. Cuando usted tiene una conciencia en el Señor, que se siente limpio, que ha aceptado el valor de la sangre de Cristo, que se ha arrepentido realmente, mire, usted va a venir a decirle al diablo, porque dice, por la palabra de su testimonio. No es decirle al diablo, mira lo que hizo conmigo, yo era así y ahora soy así. No, porque nosotros decimos, este es tu testimonio. No, eso es el testimonio de que lo que Jesucristo hizo en nosotros. Pero entonces no podemos ir a decirle al diablo, diablo, cuando me viene a atacar y decirle, diablo, mira, ahora yo no soy el viejo Juan, ahora Juan está limpio. No, porque yo estoy haciendo algo indirecto. Yo lo que le tengo que decir a Satanás en todo caso es, después de ese prefacio, decirle, pero todo esto ¿sabe por qué fue? Porque un día Jesucristo te venció en la cruz del Calvario. Porque un día la sangre de Cristo, que se sigue derramando por su pueblo, te ha vencido, ha impedido que vos puedas tocar a su pueblo. Porque un día, sin el pecado y por el poder de la sangre de ese Jesucristo, vos fuiste expuesto públicamente en la cruz del Calvario. Y por la cruz del Calvario, esa es la palabra del testimonio. Usted, a Satanás no le altera mucho que usted ore, porque depende de cómo ora el problema. No depende con qué actitud ora, también depende. Porque si usted está orando en una actitud que no ha conseguido entender lo que la sangre de Jesús hizo de limpiar sus pecados, entonces va a estar orando con una actitud culpable, con una actitud de inseguridad. Y usted sabe que el que ora dudando no recibe absolutamente nada. ¿Entiende? Mire, si hay alguien que a mí me quedó muy claro esto, fue de Elías. Cuando él dice, él tuvo pasión igual que ustedes. No había persona más mala que Elías, en el sentido cuando reaccionaba, ¿sí? Él mandó a matar con enojoso, cuando le dijeron pelado se enojó. Pero él enseguida regalaba las cosas con el Señor. Y él se sentía digno del Señor, porque él decía todo el tiempo. ¿Pero por qué? Porque él trataba al pecado como tenía que tratar. Él decía, porque en la vive Jehová en cuya presencia estoy. Eso significaba que él se encontraba limpio, él se consideraba limpio, pero en serio, porque él hacía igual los sacrificios que tenía que hacer como todos para que sus pecados fueran perdonados. Y él dice, y la oración de él ferviente que hizo que parara la lluvia por 3 años. Y de vuelta por 3 años. Era un hombre que por la palabra de su testimonio él lograba, porque se encontraba con la actitud correcta delante de Dios. Y él dijo, en el nombre de Jesús, diríamos hoy, que no llueva por 3 años, porque así lo ha dicho el Señor. Y no iba a llover. Y si Satanás quería impedir, vos le vas a decir, ¿sabes qué? No podés, porque el Señor a mí me dio la llave del reino, porque Él te venció en la cruz del Calvario y me dio esa victoria a mí, para que yo tenga sobre vos este poder. Esa es la palabra de su testimonio. Cuando viene Satanás, le decís, ¿sabes qué, Satanás? Jesús te venció en la cruz del Calvario. Jesús borró todas las actas que hay contraria, que era a nosotros. Él la anuló. Esa acta que vos escribiste un día, Él la anuló con su propia vida. Y hoy yo soy libre. Y dice la palabra, y te digo esto, que vos estás debajo de mis pies, porque así lo dice Efesios 1, y yo lo creo. Esa es la palabra de su testimonio. Pero cuando usted no acepta el perdón a través de la sangre de Cristo, usted no se va a animar a hacer eso. Y si lo dice, lo va a decir de la boca para afuera. Pero nunca vamos a tener una vida de victoria. Y cuando digo una vida de victoria, no es que usted va a estar tranquilo tomando
un mate en su casa todo el tiempo. No, usted va a estar en guerra, porque las tinieblas se le van a venir encima, igual se le vienen, ¿o no? Pero la diferencia es que usted va a estar ganando terreno día a día. Amén. Va a estar cumpliendo con el mandato de Dios de gobernabilidad. Y ahí vamos a dejar satisfecho al Señor. Y por último dice, ¿entendió eso el testimonio? No es su testimonio. Lo que más le altera a Satanás, lo que hace que Satanás, es como que usted le vuelve a la conciencia a Satanás. Le dice, Satanás, ¿vos te acordás que hace 2000 y pico te ganó el Señor? Bueno, esa victoria es mía, así que salí acá. Él te venció en la cruz del Calvario, Él te expuso públicamente. Eso es lo que a Él le aterra. Pero escuche, cuando alguien lo dice con fe quiere decir con rema quiere decir que eso es real para esa persona. No venga con el, como hacían en la película El Exorcista, que pegaban toda la Biblia a la pared y entonces leía y decía, acá dice, sí, pero vos no decís lo mismo. Yo tengo que creer eso. Cuando yo incorporo en mi vida, cuando a mí se me hace rema, que la sangre de Cristo me limpia por completo y estoy digno y preparado con todas las armas para volver a pelear. Cuando la palabra del testimonio para mí es real, que cuando venga Satanás le digo a Satanás, vos no podés tocarme porque mi Cristo te venció en la cruz del Calvario y ese sacrificio fue para mí y Él vive en mí, y si vive en mí vos no lo podés tocar y a mí tampoco. Cuando eso es real, hermano. Ahora, cuando yo le digo, dice la Biblia, pero para mí no estoy seguro si es para mí, hermano, usted puede recitarle la Biblia a Satanás y él te va a ayudar con los versículos, pero no va a tener el mismo efecto. Tiene que ser real. Si eso no es real para mí, ni lo diga. Hasta que sea real, y apúrese a que sea real, porque cada día que pasa que no es real para usted, entonces, mi hermano, cada día usted está perdiendo más terreno. Porque a Él no le importa lo que usted diga, a Él le importa lo que imparte de su corazón, lo que usted vive. Usted vive de acuerdo a lo que usted cree. Creer es fe, ¿cierto? Si yo creo que una cosa es así, yo vivo esa cosa así. ¿Me entiende? Si yo creo fervientemente que el ser humano tiene que caminar de costado, usted me va a ver por la calle caminando de costado. No me va a ver caminando de frente, porque ahí yo estoy diciendo una cosa que no creo. ¿Usted me entiende? Lo que dice la Biblia tiene que estar en mí. Y cuando eso está en mí, ¿sabe cómo yo demuestro? Viviendo eso. Entonces, cuando yo digo, la victoria es mía, no me importa lo que haga, Satanás, ya fuiste vencido en la cruz del Calvario, esa victoria es mía. Usted me va a ver en los momentos de prueba diciendo, no me importa lo que me esté mostrando, yo sé que esto es una prueba y que esta es una guerra para una victoria. No me va a encontrar diciendo otra vez a mi Señor, ¿por qué a mi Señor? Yo estoy cansado, Señor. Ahí, ¿sabe qué? No se hizo rema esa palabra. Para mí no fue nunca entonces que Cristo murió por mí y me dio la victoria. ¿Me entendió? Cuando yo creo que yo soy victorioso en el Señor, porque el Señor me dio esa victoria, entonces yo voy a estar diciendo, no importa lo que usted me va a escuchar eso. Yo sé que estamos yendo bien. ¿Por qué? Porque la guerra se viene. ¿Por qué? Porque estoy pasando un torbellino. ¿Por qué? Porque estamos ganándole terreno al diablo. ¿Por qué? Porque él me tiene miedo. Amén. Ahora, cuando yo digo estoy cansado, ya no puedo más, no sé por qué, al final vivo en Cristo y vivo peor, no entendí la palabra. Para mí, esa palabra que yo estoy predicando no es real. Y entonces, ¿sabe qué sucede? Mi vida sigue igual que antes. Porque es de aquí para allá, no estoy creyendo. Cuando yo creo, cambio mi vida a lo que creo. ¿Usted me entiende? Dice el Señor en Proverbios, tal como piensas en tu corazón, así eres. Eres quiere decir, así sos. Si vos crees
que el pantalón negro y la camisa blanca es lo mejor, siempre, y crees realmente, cada vez que vas a un lugar vas a encontrar una camisa blanca, vas a ir a comprar una camisa blanca y un pantalón negro, ¿o no? Ahora, cuando vos crees que no es así, pero lo decís, sí, yo creo, pero te ven vestido de verde, amarillo, rojo, azul, nunca un blanco, un negro, entonces dices, no, este me está verseando. Mi hermano, la iglesia que Dios está levantando es una iglesia que le cree a Dios. Y creerle a Dios quiere decir que vive lo que habla, vive lo que confiesa, vive lo que establece Dios y así camina. Amén. No le teme al diablo, no le teme a la... Una vez yo prediqué que el Señor, si yo creo lo que dice la Biblia dice que Dios únicamente habla verdad y que Satanás únicamente habla mentira, porque dice es padre de mentira y es homicida desde el principio. Ahora, si yo creo que Dios habla verdad y que Satanás habla mentira y que este mundo está bajo Satanás porque se lo dimos allá en el Edén, entonces todo lo que me pueda mostrar el mundo, cuando Dios me dice otra cosa, yo ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo coherente, lo lógico que yo haga? Que crea lo que dice la palabra, ¿o no? Y si la palabra me dice da la otra mejilla, y si la palabra me dice perdónale 1000 veces, y si la palabra te dice al que te saca no le reclames, y al que te pleitea la capa dale también la camisa o al revés, pregunto, ¿a quién yo le tengo que creer? Porque en el mundo me van a decir no sea tonto, no sea menso, no sea manso. No, manso un hermano, no. No sea menso. Dice, vos sos loco, te dejás pisotear. Y la dignidad, ¿quién dice eso? ¿La Biblia? ¿Quién es la Biblia? La palabra de Dios. ¿Quién es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios me dice, no lo haga de esa forma. Tu dignidad ya no es dignidad, es mi dignidad. Entonces pregunto, ¿qué hago yo? Cuando dice el Señor, sean una sola carne, ¿quién dice eso? Entonces, mi hermano, si yo creo esta palabra, usted me va a ir viendo hacer todo lo contrario de lo que el mundo establece. ¿Y sabe qué? Yo voy a ser un vencedor, igual que usted. Pero cuando yo esta palabra no la creo, yo no vivo esta palabra, yo no vivo conforme a esta palabra, porque yo sigo creyendo en las mentiras del diablo, me puso desde chiquitito. ¿Solo para qué? Mire, es tan claro la Biblia. La Biblia dice, Satanás es padre de mentira. Nacimos constituidos pecadores. O sea, no es que después que nacemos por el primer pecado que hacemos ya somos pecadores. No, nacemos pecando porque somos pecadores. ¿Sí? Escuche. Y la palabra dice que Satanás es mentiroso, que es padre de mentira, y que él te vino a matar, a hurtar y a destruir. O sea, que todo lo que este mundo te ofrezca está destinado a matarte, a hurtarte y a destruirte. Y dice la palabra que Jesucristo, la palabra de Dios, vino para darte ¿qué? Vida en abundancia. Entonces, mi hermano, yo tengo que entender que cualquier cosa de cualquiera que me quiera aconsejar que está contra esta palabra es una mentira, y lo único que está esperando es mi ruina, sea consciente o sea inconsciente.
Mi hermano, yo puedo ser el super pastor y te digo, no, mi hermano, pero tampoco no seas pavo. 2 o 3 veces darle la mejilla, pero la cuarta dale una piñana. O salir. ¿Qué yo le estoy diciendo a usted? ¿Sabe? Aunque yo no lo esté haciendo conscientemente, yo a usted le estoy sentenciando a muerte. Porque te estoy aconsejando algo que va contra la vida en abundancia. Amén. Amén. Y hoy tenemos esa autoridad, mi hermano. No la perdamos por las mentiras de Satanás. No la perdamos. Préndase a la Biblia y si viene el viento fuerte, usted póngale piedra a su Biblia. Pero quede desaferrada esa palabra. Dice, porque la palabra de Dios es el ancla, porque Dios es el ancla de nuestra alma. Pueden venir las tormentas que quiera, pero si usted tiene un buen ancla, la tormenta va a pasar en algún momento. La palabra de Dios permanece y usted va a tener victoria. Amén. Entonces de eso se trata el tercer punto, el perder su alma. No el perder su alma, no solo la vida por él, sino que yo me aferro en mi alma a la palabra de Dios. Amén. Entonces usted tiene hoy la autoridad, usted hoy tiene la oportunidad de decirle al Señor, Señor, en esto sigo pecando, basta, yo te pido perdón. Y todos los pecados que ya te he pedido perdón y no he creído que me he sido perdonado porque no he actuado de acuerdo a eso, hoy te vuelvo a pedir perdón y lo considero perdonado y voy para adelante. Amén. Así que, hermanos, póngase de pie y vamos a decirle al Señor en esta mañana, gracias por la sangre del Cordero, gracias por la palabra de su testimonio, por lo que Él hizo, y gracias, Señor, porque hoy yo puedo saber y puedo entender y puedo establecer que no me importa mi vida, sino que me importa hacer tu voluntad. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. ¿Cómo le va a decir a las personas cuando le vean a usted en una gran tribulación?
¿Cuál es su respuesta? Estamos yendo bien. Dice la palabra, escuche, en Apocalipsis 12 dice, por lo cual, después de decir que lo vencimos por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio y que no menospreciamos nuestra vida hasta la muerte, dice, por lo tanto, alegraos, cielos y tierra, y los moradores en ello. Ay, los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Qué dice? Sabiendo que ¿qué? Que le queda poco tiempo. Amén. ¿Cómo tiene que estar usted cuando viene Satanás? Alegre. Cuando están más pruebas, mire, el cristiano se caracteriza por eso. Cuanto más gozoso está, cuanto más prueba tiene. Amén. Y cuanto más agradecido está es cuando recibe la victoria. Cuando hay una bendición hay una victoria. Pero eso es del Señor. Así que ahí usted va a ver un cristiano agradecido. Pero va a haber un cristiano gozoso cuando están las pruebas. Porque ahí usted se va a dar cuenta de que ha tomado esta palabra, que es un vencedor, y que no importa lo que haga él, usted sabe que ya la victoria la tiene. Amén. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. Y en la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Él manda a sus ángeles contigo a luchar. Y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Y Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Vamos a ver nuestras Biblias en Malaquías 3:10. Dice así: trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo os será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él se queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus brazos, es hora de
frente abriendo. Padre Todopoderoso, amado Señor, aquí tú tienes mucho pueblo tuyo que a ti, Señor, te cree, que deja su economía en tus manos. Abre tú las compuertas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunden. Trae tú la multiplicación al 30, al 60 y al 100 por uno. Hazte cargo tú, Señor, del devorador, que él no pueda robar, hurtar ni destruir las bendiciones que tú tienes para nuestras vidas. Te clamamos, Señor, que por cada bendición y milagro que tienes preparado en este tiempo, Señor, que ninguna de ellas se pierda, que nos ayudes a estar alertas, que nos ayudes a estar realmente en comunión contigo en todo momento. Tú sabes los planes y proyectos que tienes para cada uno de nosotros en este tiempo. Te clamamos a ti, Señor, que tú sigas sorprendiéndonos en sobremanera como solamente tú, amado Jesús, lo sabes hacer. Pero también así te decimos que toda la gloria y toda la honra son solamente para ti. En tu santo nombre, Jesús amado, amén y amén. Ponte de pie. Dile al Señor que en tu corazón, que a partir de hoy vas a tomar conciencia de eso, de que eres el hijo varón que Dios ha llamado para gobernar. Amén. Y que, mire, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, uno se siente satisfecho uno mismo también. Y se siente mal cuando no puede ejercer lo que tiene que hacer y para lo que fue diseñado. Entonces, tenemos que estar tristes cuando no podemos ejercer esa gobernabilidad, cuando no podemos pelear contra el diablo, cuando nos sentimos atados o inválidos delante de él. Uno nunca va a sentirse bien. Por eso es que la vida en Cristo se vuelve una religión, porque acepta todas las acusaciones del diablo y no tiene en cuenta su arrepentimiento genuino, y que esa sangre le libera de todo y lo hace digno, le devuelve las armas, y entonces usted puede proclamar tranquilamente la palabra del testimonio de Dios. Amén. Y por otro lado, usted y yo sabemos, dice en Hebreo, en muchos pasajes, pero 2:17, de 4:26 al 28, etcétera, dice que tenemos un sumo sacerdote y un intercesor que está continuamente ejerciendo su oficio en los cielos. Amén. Entonces, mi hermano, esté triste cuando no pueda ejercer el gobierno, pero el gobierno significa conflicto, gobierno significa que usted tiene que implantar lo que Dios le ha dado para que implante, y ese gobierno va contra el gobierno de las tinieblas, así que va a tener conflictos, va a tener serios conflictos, pero ahí es donde usted tiene que mantenerse recto en la palabra, sabiendo que su conciencia fue limpia por la sangre de Cristo, sabiendo lo que Cristo ha hecho ya por usted, y no importándole nuestra vida, sino yendo para adelante, y ahí usted va a encontrar la verdadera felicidad en el Señor, el verdadero gozo, porque va a estar haciendo lo que Dios le pidió, y va a entender que lo que está sucediendo, porque usted está prendido a la palabra, es parte del proceso de gobierno para imponer otras leyes que están totalmente desvirtuadas en la tierra. Amén. Amén. Cuando usted tiene que ir a un país donde tiene que cambiar todo, oiga, va a tener resistencia. Pero ahí es donde usted tiene que tomar la actitud de decir, estoy yendo bien. Amén. No porque hay, les aclaro también, ya sé que lo saben, pero le vuelvo a recalcar, hay turbulencias y hay un montón de tormentas que vienen porque estamos haciendo fuera la voluntad de Dios, es otra cosa, ¿sí? Esas son maldiciones que nosotros mismos nos las acarreamos por no obedecer la palabra.
Pero están las otras tormentas, las buenas, las que te fortalecen, que son estas para gobernar. Amén. Padre y Señor Todopoderoso, yo declaro y decreto a esta congregación, Señor, parte de ese hijo varón. No decimos que somos la única, Señor, porque eso es altivez, es orgullo, sino que somos parte de ese hijo varón, porque las otras partes están diseminadas por todo el mundo. Pero más allá de todo eso, te damos gracias, Señor, porque somos parte de ese hijo varón, porque tú nos escogiste para este tiempo, porque tú nos das el entendimiento para saber lo espiritual, para poder discernir espiritualmente lo espiritual. Y Señor, entender tus tiempos y lo que debemos hacer y por qué son las cosas que están sucediendo y pasando. Señor, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Y Señor, yo decreto en forma milagrosa, con tu intervención sobrenatural, Señor, de que tú liberas todas aquellas áreas que todavía están en nosotros y con las que peleamos diariamente. Señor, yo sé que tú tienes eso preparado para esta congregación y para cada uno de las partes de tu hijo varón que tienes preparado para el último tiempo. Y sé, Señor, que cada uno de nosotros estamos implantando una huella que van a seguir las generaciones siguientes para ser ese hijo varón. Todos los hijos varones van a seguir a este que tú has comenzado en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden saludarse con la paz del Señor. Nana.